Hoy nos metemos de lleno en uno de los textos más famosos y, sin duda, más controvertidos de la Biblia, el libro de Josué. La idea es ir más allá de lo que nos cuenta el libro en sí. Queremos ver qué revelan la historia y la arqueología sobre este relato tan antiguo. Así que, bueno, vamos a sumergirnos en esta historia. Y para empezar, vamos directo al grano, al núcleo del problema. Este libro narra una conquista que es, seamos claros, brutal. Habla de la aniquilación de pueblos enteros. Y claro, para cualquiera que lo lea hoy, esto genera una incomodidad tremenda, un rechazo casi instantáneo. Nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Qué hacemos con un texto como este? Ok, primero lo primero. Entendamos la historia tal como el libro nos la cuenta. Los primeros capítulos nos pintan una campaña militar, bueno, perfecta. Una especie de conquista relámpago donde todo sale según el plan divino. Entonces, ¿dónde empieza todo? Justo donde nos quedamos al final del Pentateuco. Moisés ha muerto y ahora es el turno de Josué. Él es el elegido, el nuevo líder, y tiene una misión divina clarísima: guiar a las tribus de Israel y tomar posesión de la tierra prometida. Desde el minuto 1, queda claro que tiene el respaldo divino. Y justo después viene una de las escenas más famosas de película, diríamos, la caída de Jericó. Pero ojo, esto no es una batalla normal, es más bien un ritual. Primero cruzan el río Jordán de forma milagrosa, luego marchan alrededor de la ciudad por 7 días. 7. Y al final, el sonido de las trompetas, y ¡pum!, las murallas se vienen abajo. El mensaje es claro: esto no es obra de un ejército, es poder divino en acción. Y después de Jericó, la cosa no para. Para nada. La campaña sigue a un ritmo que casi no te da tiempo a respirar. Toman la ciudad de Ai, derrotan a una alianza de reyes en el sur, arrasan con todo en el norte, victoria tras victoria. El libro lo resume de forma contundente. Josué conquistó todo el país. Triunfo absoluto. Misión cumplida. La narrativa es aplastante. Pero aquí la cosa se pone interesante, porque ahora vamos a dar un giro. Dejamos el relato por un momento y nos vamos al campo, a la evidencia material. ¿Qué pasa cuando la arqueología entra en escena? Y la pregunta del millón es esta: ¿qué encontraron realmente los arqueólogos cuando excavaron en Jericó? Pensemos, si la conquista fue un hecho histórico tan masivo, debería haber dejado rastros, ¿no? Sobre todo en un lugar clave como Jericó. ¿Qué nos cuentan las piedras? Bueno, acá viene la gran sorpresa. La arqueología nos dice algo totalmente distinto. En la época en que supuestamente ocurrió la conquista, más o menos hacia finales de la Edad del Bronce, Jericó, pues, no era la gran ciudad amurallada que nos imaginamos. De hecho, era un asentamiento muy pequeño, casi insignificante, o quizás estaba directamente en ruinas. O sea, no había murallas que derribar. Es un golpe directo al relato. Y ojo, que el problema no es solo con Jericó. Pasa lo mismo con otras ciudades mencionadas, como Ai. En general, la evidencia arqueológica simplemente no apoya la idea de una gran invasión militar violenta y coordinada en esa época. Y esto, claro, nos deja con una tensión enorme entre el texto bíblico y lo que la historia nos muestra. Si no pasó así, entonces, ¿de dónde salió esta historia? ¿Cuál es su origen? Para empezar a resolver este rompecabezas, hay que cambiar la pregunta. En vez de obsesionarnos con ¿pasó o no pasó?, la pregunta clave es otra. ¿Quién escribió esto y cuándo? Y más importante aún, ¿para qué? La respuesta está en sus autores. Y aquí está la pieza clave de todo el asunto. Miren esa línea de tiempo. Hay una distancia temporal enorme. Más de 500 años entre los supuestos eventos y el momento en que el libro se escribe. Esto no es el diario de un soldado contando la guerra en tiempo real. Es una construcción literaria, escrita muchísimos siglos después. Y ese pequeño detalle lo cambia absolutamente todo. Los expertos nos dicen que el libro de Josué no es una obra aislada. Para nada. Es parte de un proyecto literario gigante que llamamos la historiografía deuteronomista. Imaginen una saga que va desde Josué hasta el final del libro de los Reyes. Toda esta saga tiene un objetivo claro: contar la historia de Israel desde una perspectiva teológica. La idea central es muy simple.
Si el pueblo es fiel a la ley de Dios, todo va bien. Si no lo es, viene el desastre. Es la columna vertebral de toda la obra. Entonces, ¿cómo se armó este libro? Pensemos que se fue construyendo por capas, como si fuera una cebolla o un edificio que se construye a lo largo de mucho tiempo. La base eran viejas leyendas locales, historias sobre Jericó, Gilgal. Luego, mucho después, se armó el gran relato de conquista, que de hecho se inspiró en la propaganda de guerra de los grandes imperios, como el asirio. Más tarde, unos editores en la época del rey Josías lo moldearon para que apoyara sus reformas. Y finalmente, durante el exilio en Babilonia, se le dio una última vuelta de tuerca para que ofreciera esperanza. Es una obra que evolucionó. Bien, y si entendemos quién lo escribió y cuándo, empezamos a entender el porqué. Porque este libro no es para nada una crónica histórica objetiva. Es un manifiesto potentísimo. Un texto con una carga teológica y política brutal, diseñado para hablarle a la gente de su tiempo, no del nuestro. Y acá viene una conexión clave que lo ilumina todo. El gran héroe del libro Josué parece estar modelado a imagen y semejanza de un rey que sí fue histórico, el rey Josías. Él gobernó en el siglo VII a.C. En cierto modo, Josué es como un Josías idealizado, una versión perfecta de ese rey proyectada hacia el pasado mítico. Para el rey Josías, esta historia era oro puro. Una herramienta política perfecta. ¿Por qué? Porque presentaba a un líder, Josué, que unificaba a todo el pueblo de Israel, que imponía una sola ley y que centralizaba todo el culto en un solo lugar. Era básicamente un espejo de su propio programa político. Era como decir, miren, lo que yo estoy haciendo ahora, el gran Josué ya lo hizo en el pasado. Esto es el plan de Dios. Pura propaganda. Pero la historia no termina ahí, porque unas décadas después, el tablero de juego cambió por completo. Jerusalén fue destruida y la élite fue deportada a Babilonia. Imaginen a esa gente, derrotada, sin tierra, sin templo. Para ellos, el libro de Josué de repente cobró un significado completamente nuevo. Esa historia de cómo Dios les había dado la tierra de forma milagrosa se transformó. Ya no era un recuerdo de una victoria pasada, sino una promesa de una restauración futura. Se convirtió en un faro de esperanza. Entonces, resumiendo, ¿a dónde nos lleva todo este análisis? Pues a un cambio de perspectiva radical. La invitación es a dejar de leer el libro como si fuera un noticiero del pasado y empezar a leerlo como lo que es, una ventana fascinante al mundo, a las preocupaciones y a las esperanzas de sus autores. Y volviendo al principio, a esa violencia que tanto nos choca, desde esta nueva perspectiva se ve de otra manera. No es una crónica de guerra. Y definitivamente no es un manual de instrucciones para el futuro. Es un lenguaje ideológico, literario, una hipérbole, una exageración para dejar muy claro un punto teológico. La tierra es un regalo de Dios, y ese regalo exige una lealtad absoluta. Y ese es, al final, el gran valor de la crítica histórica. Nos da las herramientas para poner distancia, para no juzgar un texto antiguo con nuestros ojos del siglo XXI. Nos ayuda a entenderlo en su propio mundo, en sus propios términos. Es como aprender un nuevo idioma para hablar con el pasado. Y me gustaría cerrar con una última reflexión. ¿Qué pasaría si empezáramos a leer estos textos antiguos, no tanto por la historia que dicen contar sobre el pasado, sino por la increíble historia que nos cuentan sobre la gente que los escribió? Quizás, al analizar un libro como Josué, lo más valioso no es saber si una muralla cayó o no. Lo verdaderamente fascinante es entender cómo una comunidad, en un momento de crisis o de ambición, construye un relato para entender su presente, para enfrentar sus miedos y sobre todo para alimentar su esperanza.